Chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a trabajar refuerzo de primer y segundo trimestre. En este caso, toda la reflexión se va a centrar a poder establecer la comparación entre proteccionismo y neoliberalismo, en tanto que son conceptos importantes para lo que vamos a seguir viendo durante el resto de este siguiente periodo de tercer trimestre y para cuando ustedes también pues estén en noveno, ¿vale? Entonces, vamos directamente con un análisis pues, histórico frente a lo que es política y economía. Entonces, ya sabemos que política va con la manera como se usa el poder para organizar a las sociedades en cierto momento a nivel histórico. Y tenemos la parte de la economía, que es cómo los seres humanos tienen necesidades y de qué manera o qué recursos han utilizado para poder satisfacer esas necesidades. La necesidad que ustedes van a ver históricamente va a ser el sistema los necesidades básicas que alimentación, vestido y vivienda. Y digámoslo así que vamos viendo cómo este va cambiando a nivel de histórico. Cuando hablamos de político, en la comunidad primitiva estamos analizando la manera como se organizaban las sociedades en esa época. Sabemos que los abuelos eran los más sabios y los que llevan básicamente el liderazgo. Eh, las necesidades que tenían eran la del alimento, cómo la satisfacían, pues a través de lo que encontraban en la naturaleza. Vamos ya directamente a la edad antigua, donde el sistema político, la monarquía, tenemos directamente en esta parte donde el esclavismo se convierte en la manera en generar riqueza para este sistema. ¿Sí? Los reyes necesitaban mano de obra, necesitaban expandir sus territorios, necesitaban demostrarle a los demás imperios que ellos también eran fuertes, como lo hacían a través de grandes construcciones, a través de la siembra, necesitaban campesinos, necesitaban esclavos, ¿vale? Pero estaban los campesinos, pero los esclavos eran los que más riqueza producían en su momento. Vamos a la Edad Media, vamos con el feudalismo, seguimos con la monarquía, los señores feudales también empiezan a tener poder directamente ahí. Vemos como entonces la fisiocracia, que es la riqueza a través de la explotación de la tierra, es la que predomina acá, ¿sí? Los siervos trabajan para los señores feudales y también trabajan pues para los reyes. Ellos son los que se apropian de su trabajo. Vamos con el mercantilismo, que es la época ya cuando se descubre, o sea, el descubrimiento de América, cuando llegan los europeos a América. Y entonces es cuando vemos lo que dice Emmanuel Wallerstein, donde dice que, oiga, estamos hablando de que globalización es solamente ahorita, pero realmente fue con esta llegada de los europeos, la conexión entre los continentes, donde empezamos a dar el primer paso hacia la globalización. ¿Cuál era la fuente de riqueza? El intercambio de mercancías. ¿Vale? Aquí se empiezan a poner medidas proteccionistas, pues porque muchos estados no iban a permitir o iban a cobrar más impuestos a aquellas cosas que veían que solamente producían ellos. ¿Por qué? Porque al darle más impuestos, pues iban a tener más ganancia. Caso de la India, en el que en esa época la alimentación era tan importante, con sus especias, las protegía su gobierno, pues porque efectivamente, y su gobierno y además quienes también los están invadiendo en su momento, imponían más impuestos, pues para que fuera más difícil. O sea, al más impuestos, a tener más impuestos, los productos finales eran mucho más caros. Vamos con el capitalismo, siglo XIX, que aún se mantiene. Vamos que nace directamente con la revolución industrial. En este caso, tenemos como imagen directamente como los niños en las fábricas de Inglaterra, cuando era la explotación de los textiles, básicamente morían muchos debajo de las máquinas porque eran sus manitos los únicos que podían desajustar o acomodar las partes de la máquina. Entonces, empezamos a revisar cómo se empiezan a enriquecer los capitalistas, porque son los dueños de los medios de producción y son los dueños de las manos de obras, prácticamente porque ellos en últimas terminan ofreciendo el salario que ellos quisieran pagar en su momento. La gente tenía necesidad de trabajar, pues muchas personas tenían que someterse a ellos. En ese tiempo no hablamos de derechos laborales, ni estamos hablando de ningún tipo de reconocimiento de derechos, pero entonces, pues digámoslo así, que eso fue lo que llevó a que hubiera auge del capitalismo. Vamos con el comunismo, idea de Karl Marx. En este caso, pues ya tenemos que durante la época del capitalismo habían nacido las democracias. eh, ya las monarquías son muy pocas a nivel mundial, entonces comenzamos a ver cómo el comunismo pues viene a decir desde Carlos Marx haciendo referencia a la comunidad primitiva. Decía, en un principio no había necesidad de un Estado porque básicamente los recursos eran de todos, la naturaleza pertenece a todos, por ende lo que proviene de la naturaleza debe ser distribuido de manera equitativa. Esa fue la idea. Socialismo con revolución
socialista, lo que fue la Unión Soviética, pues básicamente trataron de establecer eso, ¿no? El equilibrio de que todos los recursos que se producían dentro del Estado se terminaran distribuyendo de manera equitativa. ¿Cuál es el problema de la política? Que cuando se concentra el poder, pues efectivamente esos objetivos de una u otra manera se terminan pues distorsionando. Vamos con el sistema económico mixto, entonces vamos a terminar mezclando proteccionismo y liberalismo en el campo del capitalismo, ¿sí? Entonces ya vamos a revisar. De autores tenemos bastantes, sin embargo vamos a tratar en este caso los que más nos incumben en este momento. Adam Smith, pues básicamente es el que dice que el Estado no mueve la economía, que realmente lo que está moviendo la economía y mueve los estados es el comercio. Entonces, que el Estado no tiene que por qué intervenir ni poner barreras frente al comercio que se maneja entre los continentes. Pues básicamente dice que la libertad es lo que garantiza el comercio. Si tú vas a ir a comprar un botilito, no vas a ir simplemente a buscar algo en que depositar tu agua. Tú vas a revisar colores, texturas, litros, etcétera. Entonces, entre más tengas de dónde elegir, más podrás hacer uso de tu libertad. Entonces, es necesario para que los estados sean democráticos y que garanticen libertades. Entre más libertad, más consumo. Eh, Vamos con ello directamente entonces a que entre los dos, Adam Smith, en el caso de Adam Smith y en el caso de David Ricardo, pues básicamente los dos hablaron de la importancia de establecer salarios bajos, ¿sí? Porque la raíz de la ganancia estaba en pagar salarios más bajitos, ¿vale? Le quedaría más ganancia al capitalista. No quiere decir que con salarios más bajos venda sus productos más baratos, no. Entre salarios más bajos, pues más margen de ganancia. ¿Listo? Vamos con Keynes. Pues Keynes dice, tenemos que trabajar los dos, o sea, de una tenemos que estar trabajando el capitalismo, eso no se va a negar. La cuestión cuál es, pues que el Estado sí debe regular en algo porque si dejamos que solamente la economía sea quien y el comercio el quien mueva todo, pues van a haber falencias. ¿Cuál es esa falencia? Pues que básicamente si se bajan los salarios, que era lo que nos proponían los anteriores autores, pues la gente entre más bajo salario, menos va a poder consumir. Entre menos consumo, pues menos producción para las empresas y entre menos producción, más desempleo. Y si hay desempleo, ¿quién va a consumir? ¿Sí? Entonces, dentro de esa lógica decía el Estado tiene que organizarse, tiene que tener impuestos para que de cierta manera debe regular la economía porque si permitimos que solamente el comercio con necesidades de estar pagando más barato y acumulando más, lo que va a generar es que la gente en última no consuma y el mismo sistema se va a caer por sí solo. Entonces dice es importante el Estado. ¿Vale? Vamos con Milton Friedman, que es quien establece en Chile lo del neoliberalismo directamente, que fue con lo de la Escuela de Chicago, donde las empresas del Estado empiezan a privatizarse. Acordémonos que cuando hablamos de Producto Nacional Bruto es que todo lo que se produce en el Estado queda para ganancias directamente del Estado. ¿Listo? Entonces, lo que pasa con la privatización es que, por ejemplo, en el caso de la empresa de energía aquí en Colombia, era del Estado, se privatizó, las hidroeléctricas se crearon acá en nuestro territorio, el agua es nuestra, producimos energía para nosotros, la consumimos nosotros, pero lo que nosotros estamos pagando se está yendo para afuera, ¿sí? Para otros países. Entonces, la cuestión cuál es, el Estado se está quedando sin recursos para poder invertir en cuestiones de salud, educación, vivienda, que son como los derechos fundamentales, ya vimos derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Listo? Entonces, el Estado se quedaría sin herramientas, sin fisco o sin dinero para poder satisfacer esas necesidades de los ciudadanos. Básicamente, cuando estamos hablando entonces de libre comercio, estamos hablando de que tenemos entonces comercio entre los diferentes continentes. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que cuando estamos hablando de libre comercio quiere decir que el Estado, en este caso estamos mirando Colombia, por ejemplo, el Estado no tiene barreras arancelarias. Entonces China, en el caso de los zapatos, por ejemplo, produce zapatos mucho más baratos porque su estado no tiene regulaciones laborales, o sea, pagan salarios muy bajos, hay explotación laboral en China y entonces vemos como pues la producción es mucho más económica. Ojo, eso sin contar con que China no está teniendo pérdidas frente a su producción, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que China trae zapatos a Colombia. Aquí los zapatos nacionales pueden rondar entre 120.000, 130 de buena calidad y que sean económicos. Y pues están llegando zapatos de 30.000, 40.000 pesos de China. Sí, efectivamente en la situación económica la gente prefiere comprar los zapatos extranjeros. Alcanza más el sueldo. Así de simple.
Entonces, con un sistema neoliberalista, pues lo que estamos teniendo es que el Estado no pone trabas, o sea, incluso bajan los tratados de libre comercio, no se cobran ciertos impuestos, hay liberalización de la empresa extranjera, privatización de las empresas públicas, que fue lo que vimos con la Escuela de Chicago, desregularización quiere decir que ya hay menos impuestos, el Estado no empieza a proteger industrias nacionales, o sea, no trata de decir, venga, si aquí estamos produciendo zapatos, entonces no traigamos tantos de China. En ese momento no. Con neoliberalismo no existen estas salvedades. Competitividad es buena si tú quieres poner y tú crees que puedes tener inversión y puedes producir zapatos más baratos de mejor calidad, lo puedes hacer. Nadie te está diciendo que no. La cuestión es que la cuestión de impuestos a empresas que surgen aquí en Colombia es muy complicado, son bastantes. Reforma fiscal, hay pocos impuestos, pues hay tratados de libre comercio, están entrando muchos productos, pero no están pagando impuestos o aranceles, pues lo que ocurre es que, pues básicamente el Estado se queda sin menos recursos para poder funcionar y garantizar derechos. ¿Listo? Acá tenemos la base del capitalismo y del sistema neoliberal, que es el consumo. ¿Listo? Lo que estamos viendo ahorita con el tema del coronavirus es que si la gente no sale, o sea, con el más que están tomando es que la gente no sale y la gente no consume. ¿Vale? Entonces, por eso es que una de las cosas es que las empresas están diciendo, oiga, tomemos medidas para prevenirlo, pero pues es que el hecho de que la gente ya no salga efectivamente afecta bastante. Y también vemos la cuestión del empleo, ¿vale? Muchas personas se quedaron sin empleo de la semana pasada a esta, pues efectivamente porque hay flexibilización laboral, no hay contratos estables, así que en cualquier momento el empleador te puede decir, no podemos contar más contigo, parte de las políticas que se establecieron con el capitalismo. Proteccionismo. Entonces, el proteccionista promueve subsidios para las empresas y para los ciudadanos. Si tú te quedas sin trabajo, pues tienes la posibilidad de tener un subsidio por cierto tiempo. El problema aquí en Colombia es que con la situación de desempleo, con la parte de migración venezolana, pues efectivamente estamos teniendo también parte de que en las tasas de empleo son muy amplias. Hay personas que trabajan un mes y duran cesantes, o sea, sin trabajo casi 6 o 7 meses. Entonces hay que tener pues también pendiente eso. Se promueve el desarrollo de la economía nacional. La idea es que si se están trayendo zapatos de China, pues no se van a comprar más, no se van a comprar más zapatos o no se van a dejar entrar, pues porque si no se nos cae la empresa nacional, ¿sí? La gente prefiere comprarlo barato. Protección de empleos es que hay regulaciones salariales, hay regulaciones frente a cómo se debe trabajar las empresas en relación con sus empleados. Aranceles a las importaciones, hay impuestos para entrar mercancía, cuota de importaciones que si acá estamos produciendo zapatos, pues vamos, que tengan de dónde escoger para que el precio sea más barato, ¿no? Pero no que la gran mayoría de importaciones sean extranjeras. Normas sanitarias, quiere decir que si yo quiero vender un tamal enlatado en Alemania, pues tengo que saber si efectivamente esas normas se pueden, o sea, si eso se podría hacer allá según las normas que tengan ellos, y también pues normas medioambientales. Esto aplica para importaciones y para exportaciones. El estado de bienestar que nos dice, pues que el Estado debe regular y debe establecer, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La economía es importante, pero pues también es importante garantizarle una vida digna a sus ciudadanos, vivienda, educación, salud. ¿Listo? Aquí vamos viendo como pues parte de lo que han hecho de análisis también desde la parte de caricatura política sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio. Estamos viendo qué está pasando con la situación de coronavirus. Guárdense en sus casas, resguárdense y abastezcanse, pero pues, y las personas que viven al día, ¿sí? Personas que van y venden tintos y de raíz de eso, pues es de lo que viven y pagan arriendo. Si se aíslan en su casa, ¿de qué van a vivir? Listo, no todos tienen la oportunidad de poderse abastecer con tiempo. Bueno, chiquis, tenemos la parte entonces ya de la actividad. En esta parte es necesario argumentación. Sí, es un cuadro comparativo. Sí, podría ser muy simple, pero aquí necesito que lo argumentemos porque a partir de esto que ustedes van a hacer, yo me doy cuenta de qué fortalezas tenemos y qué cosas hay que seguirle trabajando. Entonces, por favor, vamos a tener en cuenta los aspectos y efectivamente, según cada uno de esos aspectos, pues vamos desarrollando el neoliberalismo, entonces el papel del Estado. Por ejemplo, es de regulador, permite la empresa, el ingreso de empresas extranjeras. Y acá tenemos con el proteccionismo, pues la parte de que el Estado regula, hay subsidios. Bueno, chiquis, cualquier cosa, vamos a estar entonces comunicados. Por todo el tiempo vamos a estar pendientes de ustedes, entonces porfa, cualquier cosa me van ustedes avisando, me escriben, volvemos a retomar cositas.
me avisa, ¿listo? Entonces vamos a tratar de llevar la situación así lo más fácil. Lo importante es que a ustedes les quede súper claro. Si se dan cuenta, esto que estamos viendo nos sirve para análisis de muchísimo de lo que nos estamos viviendo ahorita. Aprovechen, esto que está pasando no ocurre todo el tiempo. Si quieren, ustedes pueden ir escribiendo y registrando qué noticias van escuchando todos los días. Eso haría parte de su propia vida y pues incluso para memorias familiares también de cómo vivieron ustedes esto. Listo, estamos pendientes. Cualquier cosa, por favor, me escriben. Al inicio de la presentación está.